Señores, el defecto dominante. Tema de hoy, el defecto dominante. Resulta que en la vida espiritual hay muchos elementos que lo ayudan a uno a perseverar y hay muchos elementos que le impiden a uno perseverar. En ese camino espiritual es necesario detectar muy bien cuáles son los elementos que se convierten en obstáculo para acercarnos a Dios y para nuestro camino de santidad. Entonces, claro, hemos hablado mucho del pecado, hemos hablado del tema de la tibieza espiritual, hemos hablado de determinados vicios, de determinadas inclinaciones, pero hoy quisiera hablarles de un tema que no se trata mucho, pero que tal vez es uno de los temas más importantes en la vida espiritual: el defecto dominante. ¿Cuál es nuestro defecto dominante? De todas las inclinaciones que naturalmente tenemos, hay unas buenas y otras malas, pero de todas las inclinaciones malas que hay en nosotros, de todas las inclinaciones que de alguna manera nos orientan desordenadamente lejos de Dios, ¿cuál es aquella que de alguna manera se impone sobre las demás? Se impone sobre las demás. ¿Cuál es la que no permite que el alma suene bien? ¿Cuál es el micrófono dañado en tu alma? O sea, ¿cuál es la frecuencia que no funciona? La que menos funciona, la que definitivamente hace que corte toda vida espiritual. Bien, vamos a hablar de ese defecto dominante. Entonces vamos a empezar con un texto. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, conocido como el pecado de David. El pecado de David. A la vuelta del año, en la época en que los reyes salen a campaña, envió David a Joab con sus veteranos y al resto de tropas israelitas. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio a Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que estaba bañándose. Era una mujer muy hermosa. David mandó gente que se informara sobre la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías hitita. David envió gente para que se la trajese. Llegó donde David y él se acostó con ella, que acababa de purificarse de sus reglas. Después ella regresó a su casa, la mujer quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Muy bien. Después de esto, David, como lo vimos hace poco en la liturgia, David llamará a Urías para que Urías, después de la guerra, o en medio de la guerra más bien, vaya, lo saca de la guerra para que se acueste con su esposa, para que de alguna manera el hijo no quedara de él, sino de Urías. Urías no hace caso, Urías es fiel al rey y sabe que durante campaña de guerra los hombres no tienen intimidad con sus esposas. Entonces, a pesar de que David lo mandó donde su esposa, Urías no quiso. Al día siguiente David lo emborracha a ver si finalmente va donde su esposa, y Urías, aún así borracho, no va donde su esposa. Entonces después David le manda nuevamente al combate con una carta dirigida a Joab, el capitán del ejército, diciéndole que ponga a Urías en la parte más adelante del combate y que cuando esté en la parte más álgida se alejen todos y lo dejen a él para que lo maten. Y efectivamente así sucederá. Urías morirá asesinado. Entonces miren, una cadena desafortunada de malas decisiones originada en una serie de debilidades de David. Varias cosas. Acá vamos a mencionar varios elementos que pueden significar defecto dominante en unos, mientras que en otros puede que no. Que vamos a darnos cuenta que el defecto dominante en unos es muy distinto al defecto dominante de otros. David primero envía al combate en la época en que los reyes están en campaña. ¿Qué significa? Que David debería estar combatiendo, que David debería estar luchando. David no debería haberse quedado en Israel, en Jerusalén. David debió haber ido a aquel lugar a combatir. Hay un primer defecto dominante de David ahí. No creo que sea cobardía, porque David era un rey muy aguerrido. Es decir,
temor del combate no tenía, pero una cierta suficiencia. Ahí está la raíz de todo defecto dominante, una cierta soberbia, un cierto orgullo de creer todo está tan dominado que yo no necesito ir. Todo está tan bien que no necesito yo meterme en ese combate. Todo está tan bien que no necesito ir al grupo de oración. Todo está tan bien que no necesito hacer esta mortificación. Podríamos empezar así. En la época en que los misioneros van al retiro, en la época en que los misioneros van al grupo de oración, en la época en que los misioneros deben orar, David se quedó en la casa, el misionero se quedó en la casa, el misionero se fue para la fiesta, el misionero se acostó a dormir. Ven, todo empieza con una cierta suficiencia interior. Todo empieza con ellos pueden o no lo necesito en ese momento, o todo está tan bien que no es necesario. ¿Y qué pasó con David? Efectivamente, lo que sucedió es que ellos empezaron a ganar el combate sin David. O sea, lo terrible no es que ellos empezaron a perder el combate, no. Lo terrible y lo peor que le puede pasar a uno en la vida espiritual es que cuando vos te relajas en la vida espiritual, no es que suceda inmediatamente una desgracia en tu vida espiritual. Si vos dejaste de rezar el rosario hoy, no es que mañana vaya a ver la hecatombe y la espada de Mocles va a caer justo sobre tu cabeza y te va a matar. No. De ninguna manera. Al día siguiente todo va a parecer normal, como si nada hubiera pasado. Es más, vos vuelves a predicar y seguir más o menos igual. Pero ya pasó algo. Hubo un momento donde condescendiste con tu debilidad. Hubo un momento, me refiero cuando hay una verdadera debilidad, cuando hay una verdadera soberbia, cuando hay una verdadera suficiencia. Otra cosa es que uno no pueda por alguna razón. Pero cuando hay una verdadera debilidad espiritual, uno comienza a condescender. Uno empieza a darse cuenta que finalmente no pasa nada. Porque es que no es tan perceptible. Esto no es que sea inmediatamente perceptible, no. Es más, si fuera demasiado perceptible, uno se percataría inmediatamente y lo que haría uno al instante sería volver a agarrar sus prácticas. Pero no es tan perceptible. Vos no te das cuenta al principio. ¿Qué pasa con David? Todo empezó a suceder bien. Y bueno, dice que una tarde David se levantó. ¿Qué hacía este maganzón durmiendo en la tarde cuando sus soldados están en combate? O sea, ¿qué hacía este perezoso durmiendo cuando sus soldados estaban dando su vida por él? ¿Se dan cuenta? Aquí estamos hablando de otro defecto dominante. Estamos hablando de otra cosa que puede aparecer en nuestra alma, que normalmente va ligado, ¿no? Por una parte está siempre la soberbia, pero por otra parte también está la pereza. La pereza de los que duermen en esta charla, por ejemplo, hay que despertarnos. La pereza de los que duermen en misa, la pereza de los que están distraídos a toda hora, la pereza de los que desafortunadamente, pues es que diligencia no es una virtud que posean. Empieza la pereza, o sea, él empieza a dormir, empieza, digamos, esa blandura espiritual, esa molicie espiritual, esa molicie es como una blandura en el alma, donde cualquier sacrificio, cualquier mortificación, me empieza a costar tanta dificultad que dejo de hacerla, dejo de ayunar, el culto misterio ya no lo hago de rodillas, dejo de hacer algunas prácticas de mortificación, digamos, voy al Santísimo y casi no me arrodillo. Empieza una cierta pereza espiritual. Todo lo que comporte un sacrificio, todo lo que comporte una mortificación, todo lo que implique necesariamente un desacomodarme, empieza a perderse en mi vida. Miren cómo va concatenada una cosa con otra. Primero la soberbia, después viene la pereza para las prácticas, entonces ya no las hago con la diligencia que necesito, ya las prácticas no las estoy haciendo, digamos, las oraciones del consagrado siempre son en audio, nunca las he hecho, pues nunca las he vuelto a hacer bien, juicioso, el rosario siempre está ahí medio distraído, medio haciendo otras cosas, medio con WhatsApp, medio con manejando, medio en el bus, o sea, dejo de sacarle el tiempo a las cosas por una cierta pereza, en cambio con una diligencia tremenda para la propiedad, una diligencia tremenda para las cosas. Me invitan al cine, vamos al cine, bueno, a ver el mayor regalo, está bien, pero vamos al cine, vamos a comprar, vamos a no sé dónde, en eso sí, tú lo ves activo, en eso sí saca el tiempo uno, en eso sí, que presteza, en eso sí que scout siempre listo. Pero vamos al Santísimo, muchachos, hay que ir las novenas, hay que organizar las novenas, es que es difícil, la familia, empieza, a veces claro que es difícil, pero es que precisamente todo lo espiritual es difícil y todo el apostolado es difícil y todo comporta necesariamente un combate y un desacomodarse en algo. Por eso es que somos misioneros, no somos misioneros porque sea fácil,
Somos misioneros porque amamos y el amor nos mueve a hacer lo difícil, a sacar un poquito de tiempo, a organizarme un poquito. Entonces, cuidado, ahí está la soberbia, pero después viene la pereza, el no desacomodarme, el mantenerme en mi zona de confort. Así es que lo ha llamado hoy el mundo, la zona de confort. ¿Y sabes qué pasa después? Que el perezoso se vuelve ocioso. ¿Y qué estaba haciendo David? Mientras sus soldados daban la vida peleando contra los amonitas, sitiando a Rabá, no sé qué, David estaba disque caminando en la terraza del palacete, caminando. Y empieza, en medio de la ociosidad, vos empezás a hacer zapping con el televisor, vos empezás a meterte en esa cuenta de Instagram que te lleva a esta otra, que te lleva a esta otra, que te lleva a esta otra, que te dio por ahí un corazoncito, un me gusta, un like, un no sé qué, un retweet, vos empezás a meterte, de repente es medio católico, pero también sigue cositas raritas, ve a quién sigue y te metes, vos no sabes en qué momento terminas en una página pornográfica, no te diste cuenta. ¿En qué momento terminaste? En una página, pues tal vez no pornográfica, en una página que hable tremendas estupideces y te terminas ahí enredado, terminas viendo cosas, terminas criticando gente, terminas juzgando, o sea, terminas enredando, la ociosidad te lleva a eso. El ocio, repito, te va llevando, la pérdida de tiempo te va llevando a una malsana curiosidad, Hay un elemento en la concupiscencia de los ojos. A ver, acuérdense que nosotros cuando hablamos de la triple concupiscencia, de la triple inclinación desordenada, pues nosotros lo hemos resumido diciendo inclinación desordenada al placer, al poder y al tener. Pero realmente, como lo llama San Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 19, si no me engaña la memoria, San Juan habla de la triple concupiscencia de la carne, que sería la inclinación desordenada al placer, concupiscencia de los ojos, que sería la inclinación desordenada al tener, porque es que uno se enamora de las cosas por los ojos, porque las ve. A vos te gusta ese carro, a vos te gusta esa casa, a vos te gusta esa finca, a vos te gusta esa piscina, o sea, te empieza a gustar por los ojos. Y San Juan habla de la soberbia de la vida, que sería inclinación desordenada al poder. Pero los nombres bíblicos son concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Esos son los tres nombres. Y nosotros hemos resumido placer desordenado, tener desordenado, poder desordenado. Pero hay un elemento en la concupiscencia de los ojos que no tiene necesariamente que ver con el tener. Cuando se habla de la concupiscencia de los ojos, realmente hay dos elementos. Uno que casi nunca mencionamos, pues no es que sea menos importante, sino que casi que uno se va a lo que, digamos, a lo que más se está viendo hoy, ¿no? A aquellos elementos, pues, en que más se está pecando. Pero la concupiscencia de los ojos no solamente trae consigo la inclinación desordenada al tener, sino la inclinación desordenada a curiosear, la malsana curiosidad, el deseo de saberlo todo, el deseo de conocerlo todo, el deseo de escucharlo todo, el deseo de estar en todo, el deseo de no perderme nada, el deseo de informarme de incluso lo innecesario, o en el peor de los casos, de informarme de lo dañino, de lo deliberadamente malvado, de lo que puede efectuar en mi alma algún tipo de daño. Esa curiosidad malsana fue la que finalmente llevó a Eva al pecado. Es que Eva en realidad estaba curioseando. Y esa curiosidad, ¿por qué es como un elemento de la concupiscencia? Porque si bien es cierto, hay una sana curiosidad, por ejemplo, la curiosidad de las cosas de Dios, por ejemplo, la curiosidad de Zaqueo, que se montó en el árbol para ver al Señor, también es cierto que hay una malsana curiosidad, que va a exponer mi alma a mis más bajas inclinaciones, que va a exponer mi alma a los peligros. Y hoy, repito, no tienes que salir para que esa curiosidad te haga daño. Hoy basta que te metas a internet, en tus redes sociales, y ya hay una curiosidad que te puede dañar tu alma. ¿Será ese mi defecto dominante? Ahora vamos a hablar bien del defecto dominante. Todavía estamos en el texto, ¿no? Pero estamos viendo una cantidad de elementos en los que tal vez todos hemos caído. Pregunto, ¿nos identificamos con David o no? ¿Sí o no? Sí. Bastante nos identificamos con David, bastante. Pero esto todavía tiene
mayores repercusiones y mayores consecuencias. Porque no solamente David fue curioso, sino que efectivamente esa soberbia que le llevó a esa pereza que le llevó a ese momento de mal esparcimiento, que le llevó a esa curiosidad, le trajo consigo la activación tal vez de su verdadero defecto dominante, de la lujuria. Él vio a una mujer, vio a esa mujer muy guapa, la mandó traer, se sentaron y dibujaron un niño ahí en 5 minutos. Si hubiera David pedido perdón y hubiera dicho, Dios mío, la regué, o sea, perdón, tal vez no hubiera sido tan grave. Pero es que David quiso encubrir su pecado. Entonces, noten, miren la cadena. Entonces, después de esto, después del pecado de lujuria, pero además de lujuria, es un pecado contra Dios, porque esta mujer acababa de purificarse de las reglas. Y el pueblo de Israel es muy estricto con el tema de la pureza. En esa época el Señor exigía mucho el tema de la pureza. La sangre de la mujer era considerada contaminante cuando tenía su regla, pero eso es muy sabio, ¿no? Porque tenía una razón de asepsia, ¿no? O sea, había que cuidarse para que no se contaminaran, había que cuidarse para que no hubiera infecciones. Entonces el Señor prescribió eso de manera religiosa, pero en realidad era un cuidado físico lo que hacía allí. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Muy bien. Pero la cosa no termina ahí. Miren cómo todo pecado de lujuria es a la vez un pecado contra Dios, es a la vez un pecado contra lo que Dios nos ha pedido. Pero la cosa no termina ahí. El rey David después quiere encubrir su pecado, y como no lo logra con sus mentiras, porque el rey David además miente. ¿Saben ustedes que todo lujurioso es mentiroso? Todo lujurioso es mentiroso. ¿Cómo haces para cubrir tu lujuria? Mintiendo una y otra vez. Yo no estaba viendo eso, yo no sé quién es esa página, yo no sé cómo me llegó esa imagen a mi celular, yo no sé quién es esa mujer, yo no sé quién es ese tipo que me está escribiendo. La moza se llama Roberto en el celular, la secretaria se llama Juan. ¿Ven? Todo pecado de lujuria necesita una mentira. Y David, iba a decir y Juan y Roberto, y David quiere encubrir ese pecado. Y como no lo logra, entonces asesina también. Termina asesinando. Lo manda a matar. O sea, ¿cuándo la soberbia terminó en asesinato? O sea, ¿en qué momento un acto de vanidad, un acto de confianza en sí mismo, un acto de excesiva confianza en sí, en qué momento terminó en el asesinato de un justo, de un inocente, en el asesinato de una persona que estaba combatiendo por él, de una persona que le fue fiel? Lo curioso es que David le envía la carta a Joab con el mismo Urías. Urías es una prefiguración de Jesús, que va a llevar también consigo el instrumento en el que va a morir, con el que lo van a matar. Esa carta en Jesús fue la cruz. Jesús mismo llevará la cruz en que lo matarán. Urías lleva la carta con la que lo matarán. ¿Quién como Dios? Señores, esto es aterrador. Esto es aterrador. Ver al gran David en esas es aterrador. Ver al David, estamos hablando del mismo David que mató a Goliat, del mismo David que se salvó 1 y 1000 veces del rey Saúl que le iba a matar, del mismo David que tomó un pueblo pequeño y de ese pueblo pequeño hizo un gran reino, el reino de Israel. Estamos hablando del mismo David que compuso los salmos, estamos hablando del mismo David que tenía un corazón conforme a Dios.
Era el rey cuyo corazón era conforme a Dios. Ese es David. Estamos hablando de este David que cayó miserablemente. ¿Cuál de todos estos es nuestro defecto dominante? Porque detrás del pecado necesariamente hubo algo a través de lo cual Satanás se mete en el pecador. Entonces, piensa que tú eres una torre, piensa que tú eres un castillo y hay un punto frágil. ¿Cuál es el punto más frágil a través del cual Satanás se te puede meter? A través del cual Satanás te puede hacer mayor daño. ¿Quién como Dios? He hecho un pequeño resumen de un libro que se llama El examen diario y el defecto dominante. Es un libro que está en PDF, se los voy a mandar a WhatsApp para que lo lean. Tiene 45 páginas, en una sentadita se lo leen, 48 páginas. Un opúsculo, un folletito muy interesante de Miguel Ángel Fuentes. ¿Quién es Miguel Ángel Fuentes? Todo lo que ustedes encuentren de el padre Miguel Ángel Fuentes es oro. Oro, ese es el famoso Teólogo Responde. Y tiene libros muy sólidos de espiritualidad. Es del Instituto del Verbo Encarnado, que es la comunidad, una comunidad argentina que nos está ayudando a lazos en la formación de nuestros sacerdotes. Nuestros misioneros se están formando con ellos en Brasil y en Italia. Se están formando con estos sacerdotes del Instituto del Verbo Encarnado que tienen una doctrina impecable, impecable. Y ellos muy generosamente nos están recibiendo a los futuros sacerdotes de lazos para formarlos. El padre Miguel Ángel Fuentes es una maravilla, una maravilla. Está muy bien formado, muy bien dateado, los argumentos que presentan son muy sólidos, muy actuales, fundamentados en lo mejor de la espiritualidad católica. ¿Quién como Dios? Entonces, él empieza a hablar del defecto dominante. ¿Qué es el defecto dominante? Anoten lo que hay de peor en nosotros. Lo que hay de peor en nosotros. Wilson, significa que mi defecto dominante es mi pecado de... No es pecado. Tu defecto dominante es inclinación. De tu defecto dominante surgen todos los pecados. Pero es inclinación, no es todavía pecado. Por ejemplo, en alguno puede ser una terrible inclinación a la lujuria, que no puede ver una mujer sin desvestirla en su mente. Es lo peor que hay, ¿no? Es una inclinación desordenada. ¿Ok? ¿Esa inclinación ya es un pecado? No, es una inclinación. Es pecado cuando consiente esa inclinación, sea de pensamiento o de acto. En otro, la inclinación, lo peor que hay en él puede ser su terrible carácter. Wilson, ¿entonces es pecado? No, no es pecado ese terrible carácter, sino que el pecado es el ejercicio, la ejecución de actos inmorales con ese terrible carácter. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que de entrada el defecto dominante no es propiamente un pecado, sino una inclinación de la que emanan multitud de pecados. Por eso es tan delicado. Pero Wilson, o sea que yo tengo 1000 defectos dominantes. No, todos tenemos 1000 inclinaciones, pero hay una particular inclinación que es más fuerte que todas, de la que derivan la mayor cantidad de nuestros pecados. Y si no encontramos esa raíz, vamos a seguir cortando ramas a ese árbol que siguen creciendo. Vamos a seguir podando un árbol lleno de frutos venenosos que seguirá creciendo. Por eso hay que darle hacha al defecto dominante para que junto con la raíz, junto con el tronco, caigan todas las ramas podridas. ¿Quién como Dios? Es aquello de lo que nacen todas o la mayoría de faltas que una persona comete. Todas o la mayoría de faltas que una persona comete. En uno la ira, en uno la lujuria, en otro la soberbia, en otro la avaricia, en otro será de repente la pereza, en otro será la gula. ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es aquel vicio, aquella inclinación más bien de la que derivan la inmensa mayoría de mis malas acciones? Es el mayor obstáculo que se opone al progreso espiritual. Entonces todos tenemos piedritas que superar, pero es que hay una piedra que es esa particularmente. Esa es la que uno tiene que detectar. ¿Saben cuál es el problema? Que muchos de nosotros ni siquiera la hemos detectado. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos de todos los defectos que tenemos cuál es el defecto dominante. Mire que no se llama el pecado dominante, se llama el defecto dominante, repito, porque es una inclinación. Pero ¿cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? ¿Será el chisme? ¿Será la crítica? Soy hipercrítico, todo lo critico.
Todo me parece que está mal, todo me parece que es un desastre, todo me parece que el otro lo hace imperfecto. Entonces por eso cojo desconfianza inmediatamente en los predicadores, y como cojo desconfianza en los predicadores, también en los padres, y como cojo desconfianza en los padres, entonces tampoco voy a misa. ¿Ven? Es algo de lo que emanan muchas otras consecuencias. En David empezó con la soberbia, pero siguió con la pereza, pero derivó en la lujuria. ¿Ven? Y estamos hablando de pecados de diversa naturaleza. Claro que podemos decir que todo pecado surge de la soberbia, necesariamente, porque todo pecado en el fondo es una autocomplacencia, donde me pongo a mí por encima de Dios. Pero estoy hablando acá de que pecados como la pereza, la lujuria, que son naturalezas distintas, terminan juntándose todas, terminan uniéndose todos. Ahí está lo peligroso del defecto dominante, que no solamente agarra una línea, que no solamente mi defecto dominante es la ira, con el que exploto en arranques, o exploto, digamos, en momentos de gritos, de ofensas. Es que no solamente falta la caridad, sino que la persona irascible, como es una persona impulsiva, normalmente ese mismo impulso les lleva a pecar en cualquier cosa. Se vuelven compulsivos al comer, se vuelven compulsivos en la sexualidad. ¿Me comprenden? Ahí estamos hablando de una raíz. ¿Quién como Dios? Es el pecado, es el defecto, perdón, que nos hace cometer más pecados, sobre todo pecados de afecto. Sobre todo pecados de afecto. Entonces, acá vamos avanzando en el tema. El defecto dominante toca mucho nuestra afectividad, nuestra sensualidad. En algunos, repito, será también un defecto que le tocará su parte intelectiva. Una persona, repito, que por ejemplo no la convence nada, una persona hipercrítica, hiperracionalista. Pero en general, como la fe es tan consistente y es tan demostrable, fácilmente eso se podría diluir. En el fondo, esa persona hipercrítica no es que su defecto dominante sea ser muy racionalista, no, es ser muy soberbio, porque si fuera auténticamente racional, entendería fácilmente la fe y comprendería que genios más grandes que él han creído, y porque entonces él no va a creer. Entendería que su defecto no es un defecto de razón, sino de soberbia y obstinación. ¿Ven? Entonces normalmente toca los afectos. ¿Por qué? Porque normalmente, repito, reposa más en el aspecto sensible. Reposa más en el aspecto sensible. Es la comodidad, es el terror al sufrimiento o el terror al esfuerzo, es el sentir el placer de la lujuria, es el sentir el placer de la comida. Siempre está en eso, es el sentir el placer de triunfar, el sentir el gusto de humillar a otra persona, el sentir la alegría de ser capaz de vencer a alguien en una discusión. ¿Ven? Siempre toca mucho la parte afectiva. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, es aquel en que cada uno despierta los deseos más violentos y tenaces, el que nos lleva ya sea a exageradas alegrías, ya sea a profundas tristezas. Miren este desequilibrio emocional. El santo no tiene ni tristezas excesivas, ni alegrías desaforadas. ¿Quién como Dios? Eso en el mundo, ¿no? Ustedes ven las borrachas ahí bailando en el pole dance, bailando en la barra, sobre la mesa. Un santo siempre es moderado. Siempre es moderado. Entonces, esas personas que se desequilibran, esas personas que tú ves hoy, ¡wow!, en esa alegría, aún en lo espiritual. Esas personas que aún en lo espiritual tienen una alegría desordenada, desbordantemente desordenada, teme mucho, porque pronto verás una tristeza bastante desbordante y desordenada también. Son personas de grandes extremos. No estoy diciendo que cuando llegue un profundo consuelo espiritual lo vas a rechazar, porque vas a decir, no, tengo que ser moderado, y esta aparición mística de la Virgen Santísima, esta levitación que estoy teniendo en este momento, debo manejarla con tranquilidad. Este momento donde la hostia ha levitado hasta mi lengua, debo recibirla con humildad, con tranquilidad. No, pues hay momentos de éxtasis, de una tremenda alegría, que es un anticipo del cielo. Pero atentos, siempre en el equilibrio. Nuestra vida espiritual no busca
experiencias de bienestar, no, busca el bien. No busca evitar experiencias de malestar, no, busca evitar el mal. Porque repito, hay experiencias de bienestar que no son buenas. ¿El drogadicto tiene una fantástica experiencia de bienestar? ¿Sí o no? Pero claro, por eso sigue consumiendo. Entonces, si nosotros buscáramos solo bienestar, estar bien, entonces valdría lo mismo cualquier cosa que me haga sentir bien. Y pregunto, ¿el hombre al que una mujer está seduciendo para engañar a su esposa, al renunciar a eso, tiene una experiencia de malestar? Claro que sí, porque hay una renuncia que tiene que hacer. Claro que es incómodo. ¿Pero por qué lo hace? Porque ese malestar le va a llevar a un bien. Y hay bienestares que llevan a males. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Entonces, ese equilibrio. El santo siempre es muy moderado. Entonces también tristeza. ¿Nos podemos entristecer? Pues claro que sí nos podemos entristecer y podemos llorar. Pero esa tristeza depresiva, esa tristeza que te hunde en la melancolía, esa tristeza de la que no sales, esa tristeza que te genera autocompasión, esa tristeza que quiere que todo el mundo le custodie, le anime, le ayude, le limpie las lágrimas, sea una mano que se le tienda para ayudarle, un hombro que se le tienda para derramar esas lágrimas. Esas tristezas que se extienden demasiado son tristezas malsanas que tienen en su raíz un defecto dominante. Y el defecto dominante puede ser precisamente ese. El defecto dominante de esa persona puede ser precisamente un espíritu autolastimero, un espíritu de profunda lástima interior, un deseo desordenado de que me amen a costa de lo que sea. Por eso cuando uno tiene procesos de liberación, uno tiene que discernir muy bien este proceso de liberación que tengo. ¿Es verdadero o se esconde detrás de eso un deseo de que la gente me atienda, de que la gente me vea, de que me ore? Claro, cada persona tendrá que hacer su propio discernimiento. No todos los que están en proceso de liberación tienen espíritu lastimero, pero no todos tienen solamente un demonio. Hay que buscar exactamente en la raíz qué es lo que hay. Miren que acá, esto es lo importante del defecto dominante. Vamos a las raíces. ¿Quién como Dios? El defecto dominante es el que constituye el fondo torcido de nuestro carácter y guarda una íntima relación con nuestro modo de ser individual. Miren esto. Y acá vamos a un aspecto importante del defecto dominante. ¿Cuál será mi defecto dominante? Normalmente hay una profunda relación entre el defecto dominante y el temperamento. Cada cual tiene que evaluar en su temperamento a qué es más inclinado y seguramente por ahí encontrará cuál es su defecto dominante. Recordemos que existen 4 tipos de temperamento. 4 tipos de temperamento. 2 activos y 2 pasivos. ¿Qué es el temperamento? El temperamento son las disposiciones fisiológicas, disposiciones naturales, que tienen mucho que ver con la naturaleza humana, que tienen mucho que ver con la constitución física de la persona. Existen disposiciones fisiológicas. Miren, por ejemplo, esa alegría de este par. Usted ve niños naturalmente mucho más alegres, mucho más chispa, y otros naturalmente mucho más recogidos, mucho más silenciosos. Usted ve personas naturalmente mucho más proclives a pensar, otros mucho más proclives a actuar. Usted ve gente mucho más secundaria, que le gusta más bien que le digan cosas y obedecen. Y usted ve gente mucho más líder, pero eso es espontáneo, eso es natural. Entonces, eso es el temperamento. Anoten, disposiciones fisiológicas pertenecen a la naturaleza física de la persona. Bien, como el color de cabello, como el color de los ojos, como la estatura, como la forma de la cara. Algunos nacimos, por ejemplo, naturalmente musculosos. Eso es una cosa. ¿De qué te reí, Johnny? Si no te gustó, Johnny, puedes ir saliendo. ¿Quién tiene la culpa de ser así o así? Nadie tiene la culpa. De tener una nariz más grande o más pequeña, nadie tiene la culpa. Algunos no es que tengamos la nariz grandecita, sino que la cara está muy atrás. Pero nadie tiene la culpa de eso. Esas son disposiciones fisiológicas.
Pero finalmente uno no es solamente temperamento, uno es carácter. ¿Y qué es lo que aparece en uno? El carácter. ¿Y qué es el carácter? Ya son disposiciones psicológicas. Entonces, esta diferenciación es importante para que lo entendamos. Yo puedo naturalmente estar muy inclinado, por ejemplo, a tener pavor de tomar cualquier decisión. Eso normalmente es una persona de temperamento melancólico. Temen tomar decisiones, porque les parece que cualquier decisión que tome es una decisión errada. Entonces son personas timoratas, son personas dubitativas. Pero luego, esa inclinación natural que la persona tiene no necesariamente es lo que va a hacer la persona, porque si la persona se ha forjado en el hábito de una conciencia cierta, es decir, en el hábito de insistir, de ver con claridad y de tomar decisiones aunque tema, y ha ido venciendo progresivamente ese temor, puede que finalmente no logre vencer el temor completo, pero ha logrado manejarlo al punto de que tú hoy lo puedes ver una persona segura. ¿Por qué? Porque aunque su temperamento es muy melancólico y muy indeciso, su carácter es muy firme. ¿Y qué forma el carácter? El carácter es un compuesto del temperamento, pero también es un compuesto de la formación que uno tiene, y es un compuesto de la voluntad que se ejercita, y es un compuesto de las virtudes que se han adquirido. O sea que nadie está finalmente determinado por su temperamento. Es que yo soy así. Los melancólicos somos así. A mí no me pida más. Déjeme chillar tranquilo, a mí me gusta llorar, esa es mi vida, así nací. Cuando nací no lloré porque era un bebé recién nacido, sino por mi temperamento, y desde eso no he parado de llorar. ¿Y usted qué hace en lazos? Sufro en lazos y lloro en lazos, y así soy. No, un momentico, ese es su temperamento, pero usted finalmente es un carácter. Finalmente lo que aparece en usted es el carácter. Se puede moldear eso, el temperamento, el más clásico de todos, para mostrar cómo se puede moldear, que no eliminar, pero sí moldear un temperamento, es el de San Francisco de Sales, que tenía un temperamento iracundo a más no poder, y sin embargo es llamado el santo de la amabilidad. Logró vencerse y logró tener un carácter tan afable, tan genuinamente afable, que finalmente hoy es el santo de la amabilidad. ¿Quién como Dios? Entonces vamos a ver los 4 temperamentos rápidamente para que empecemos a detectar. Yo no quiero que ustedes simplemente se vayan hoy con una interesante información. Yo quiero que hoy usted descubra cuál es su defecto dominante. Y usted salga convencido, este es mi defecto dominante. Y usted dice, no, es que yo no estoy seguro. Ok, su defecto dominante es la inseguridad. Es broma, es broma. Cada cual tendrá que ir leyendo cuál es su defecto dominante, y eso es un proceso interior. ¿Saben por qué? Porque lo primero que uno hace en su vida, una vez detecta su defecto dominante, es, voy a revisar cómo voy en esto, porque de ahí se derivan la inmensa mayoría de los defectos dominantes. Quiero decir una cosa muy importante también. Puede que una persona tenga hoy un vicio, que no necesariamente sea producto de su defecto dominante, aunque sea muy fuerte. Por ejemplo, una persona puede tener un defecto dominante, que es la lujuria, y sin embargo está en las drogas. Y aunque el vicio de la droga es muy fuerte, pues no entró propiamente a las drogas por la lujuria. ¿Sí me hago entender? Lo que pasa es que hay que atender pues el vicio que tiene también. O sea, no solamente puede quedar con el defecto dominante, aunque no tenga mucha relación ese vicio, hay que atender el vicio, hay que sanar rápido el vicio. Pero una vez incluso sane el vicio, se dará cuenta que su defecto dominante persiste y tendrá que seguir luchando contra él. ¿Sí me hago entender? ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Entonces, 2 temperamentos activos y 2 pasivos. Primer temperamento activo, el temperamento sanguíneo. ¿Cuál es el temperamento sanguíneo? El de la persona que es extrovertida, el que le gusta hablar, el negociante, el que se muestra muy seguro, es una persona que alegra todo lo que llega, es una persona que se arma la fiesta donde esté, es una persona alegre, histriónica, suelta, buena para predicar, para vender, para hacer negocios, para dramatizar, conversadora, amigo fiel. Ese es un sanguíneo. Pero resulta que el sanguíneo tiene también una serie de bemoles, una serie de debilidades. Y entre esas hay que evaluar los defectos dominantes. Entonces, si tú eres sanguíneo, mira a ver si tu defecto dominante está. 1, en la vanidad. Porque al sanguíneo le encanta que le reconozcan sus cosas.
Usted tiene que estar rectificando permanentemente sus acciones. Se da cuenta, por ejemplo, que todo lo que hace, lo hace para que se lo aplaudan. Y si no lo aplaudieron, entonces ya no lo quiere seguir haciendo. Y si no lo aplaudieron, entonces ya no se siente tan bien. Y si no lo aplaudieron, entonces, pues para que siga haciendo. Si no, se tomó la foto y la puso en Instagram, no hizo nada. Le da validad de su. Otro, la inconstancia. Si usted se da cuenta que todo le dice nada lo termina, que tiene 10 cursos de inglés, latín, alemán, hebreo, copto, caldeo, siríaco, etíope, se los ha comprado todos y todavía tiene una guitarra, un violín, y usted ni empieza ni termina. Atento, ese puede ser su defecto dominante. ¿Saben qué? Ese defecto dominante lo va a destruir en todas partes. Es que lo delicado del defecto dominante no es solamente que me afecta espiritualmente. Lo delicado del defecto dominante es que me afecta en mi vida, en todo. Me afecta en todo, acaba con todo. Porque el vanidoso no lo quiere ver nadie, no solo a nivel espiritual, que tiene el orgullo, sino que es el vanidoso fascina en toda parte. El inconstante es que no le delega nada. Empieza con un entusiasmo, hoy promete el cielo y la tierra, promete hacer Santa Brígida. ¿Y cuántas veces has inventado Santa Brígida? Esta es tu quinta Santa Brígida y nada. Wilson, pero yo los tengo todos. Soy vanidoso, constante, iracundo. Bueno, espera, a ver. Necesariamente tiene que descubrir uno. El tema es el fondo y ahora vamos a ver los criterios para descubrir. El sanguíneo es perezoso. ¿Perezoso por qué? Porque le gusta la comodidad. La comodidad, le gusta la buena vida. Entonces, ¿qué se esconde detrás de eso? Hombre, todo lo que le genere un esfuerzo, mejor que lo haga otro. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Si vos te das cuenta, por ejemplo, que rehuyes, si te das cuenta que rehuyes deliberadamente a todo compromiso, piense que lo suyo no solamente puede ser creerse incapaz, piense que lo suyo también puede ser una profunda pereza, nada que te incomode, que a veces se esconde detrás de, si yo no lo sé hacer, de pronto otros se lo saben hacer mejor. ¿Ven por qué es importante el defecto dominante? Porque puede que uno diga, no, mi defecto dominante es mi falta de confianza en mí, en lo que Dios puede hacer en mí. Pero resulta que de pronto tu defecto dominante es que sos un perezoso consumado. Y nada que te implique incomodarte lo vas a hacer. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Pero también, como es buen conversador, como es buena vida, como es buena conversadora, como es toda alegre, como es toda simpática, ¿sabe? Hay un peligro latente de lujuria. Hay un peligro latente de lujuria. Y se las conversa todos, y se los conversa todos, y entonces que hay tal cosa. Y la lujuria no necesariamente tiene que ser una lujuria consumada, sino una lujuria en su lenguaje, en su manera de vestir. A veces es simplemente como una sensualidad. Yo alguna vez estaba hablando, empezó a suceder que una misionera entró a Lazos, y en Lazos hay una regla muy bonita, esa regla de si un misionero seriamente quiere ser novio de una misionera, le cuenta al director. El director no le va a decir nada, sino que esto es como una casa donde hay un papá que cuida a las niñas, y por eso es que los papás nos envían a sus niñas con tanta confianza, porque saben que acá las cosas son muy claras. Entonces, eso es una regla que tenemos en Lazos. Hombre, me gusta una niña, entonces, señor director, quiero decirle que voy a empezar un proceso de conquista. ¿Cuándo se vaya a empezar el proceso de conquista? Si es que simplemente le gusta y no pasa nada y está ahí rezando y es un arroz en bajo ahí que está ahí 4 o 5 meses, si usted todavía no ha empezado el proceso de conquista, y eso lo sabe solamente usted en su conciencia, ¿no? Porque Wilson, es que yo sí le invité a comer muchas veces, pero yo no sabía. Bueno, uno respeta la conciencia de cada persona, pero por lo general, si el comportamiento con esta persona es distinto al que tienes con otras mujeres, no me vengas a decir que simplemente es mi mejor amiga, Ese cuentico de mi mejor amiga es un cuentico bastante mandado a recoger. Me ha tocado ver con casi todos los mejores amigos cuadrándose y después terminando como los peores enemigos.
Uno tiene que ser sincero con sus sentimientos. Si uno ve que a una persona le gusta, digo, no es que no pueda suceder que haya una mejor amiga, pero normalmente entiende que tú eres hombre, que ella es mujer y que naturalmente hay una atracción y que terminan enamorándose. Eso es así. Eso es así. Y entiende que lo ideal es que tu novia y tu esposa sea tu mejor amiga. Yo no entiendo cómo hay alguien que puede decir, esta es mi mejor amiga y esta es mi novia. Que no lo entiendo. De verdad, porque la base del amor conyugal es la amistad conyugal. ¿Quién como Dios? ¿Está interesante el tema o no? Entonces, esta niña, me empiezan a acercar muchos misioneros a decirme, Wilson, me gusta esa niña. Y otro, me gusta esa niña. Y otro, me gusta esa niña. La misma. En una localidad de aquí de Lazo, no fue Lazo Medellín Sur, tranquilos. Entonces, una de dos, o esta niña es una santa, de una virtud desbordante, que combina todas las cualidades de una santa, o esta niña tiene un problema de coquetería. Entonces voy a hablar con la niña. Claro, uno que le dice a los misioneros, nada, hombre, mire, prudencia, pero yo no le digo, hermano, sos el 10º. Roncó, viejo, roncó. Sí, haga la fila a ver. Coja bicho. No, uno no dice nada de eso, uno simplemente escucha. Bueno, pues resulta que fui a hablar con la niña y en la conversación, esa niña, en la conversación, empieza a hablar. Vení, te muestro cómo era la conversación. Voy a hacer de cuenta que yo soy la niña y ella es Wilson. Entonces, mira, tal cosa, es que, a ver, contame cómo vas. Ay, no, muy bien. Entonces yo me la miré así. Y tal cosa. Ay, no, de que guau, 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 guau. Y palmada en la pierna. Entonces yo. Y tal cosa, no sé qué, mirada volteadita con sonrisa romanticona. Pestañeo enamorador. Emperfumada la niña, un cabello negro así despampanante. Pues la niña no era una niña linda, agradable, pero pues no era así, pues, que vos dijeras la Virgen María, ¿no? La niña estaba bien, pero entonces hubo un momento donde le dije, quédate quieta. Porque ella, hubo un momento donde claro, básicamente me abrazó, quédate quieta. No, quédate como estás. Le dije, mira cómo estás. O sea, es la primera vez que hablamos y me estás abrazando. Yo no dudo de tu genuina intención. La niña era pura, o sea, la niña en realidad era una niña hasta virgen, pues. O sea, era una niña, no es que tuviera un problema de lujuria, pero tenía un problema de coquetería y de sensualidad que ella ni lo detectaba. Y le dije, mira, es que, a ver, ¿a ti te ha pasado toda la vida esto? Sí, toda la vida, donde llego y yo no sé por qué. Con la acariciada de brazo desde el hombro hasta el dedo. Por eso. Porque si vos sos así con un hombre, un tipo con una debilidad bien grande, un tipo con una inclinación bien desordenada, va a decir, esta niña me está coqueteando. Esta niña lo que quiere es conmigo. Eso es lo que va a pasar. Entonces vos tenés que cambiar eso. Porque esa sensualidad te va a llevar necesariamente a cometer errores. Dios te pague. Gracias, Wilson. ¿Quién como Dios? Atentos. Estamos en el primer temperamento. Voy más rápido. Puede ser entonces, repito, la lujuria, en otros puede ser la gula, ¿verdad? Que no se resiste a nada. Claro, en el hombre la gula se expresa comiendo abundantemente, en la mujer la gula se expresa comiendo gustosamente. En el hombre es la abundancia, la cantidad, en la mujer es la finura, que sepa rico, es golosa.
Y también la avaricia, son personas obsesionadas con el dinero. Entonces, si vos te das cuenta que en tu vida lo primero es el dinero, que todo lo que haces, lo que más te desgasta tiempo es conseguir dinero, entonces cuidadito, porque ahí hay un peligro. Segundo temperamento, el temperamento colérico, es un temperamento también activo. Los coléricos son personas voluntariosas, son personas que se esfuerzan por hacer las cosas, son personas que no dejan para mañana lo que deben hacer hoy, más bien hacen hoy lo que deberían hacer mañana, son personas hiperordenadas, son personas que por donde meten la cabeza la sacan. Esos son los coléricos. Son personas que arrancan un proyecto y lo sacan adelante. Bueno, muchas cualidades. Pero ¿dónde puede estar el defecto dominante de un colérico? En su testarudez. No los mueve nadie, ni para el mal ni para el bien. Su decisión se planta y ahí se siembran, y eso no hay quien lo mueva de ahí. Si usted de repente es obstinado y se le planta una idea y nadie lo mueve, cuidado, que esa obstinación puede generar un tremendo desorden en su vida, y por esa obstinación puede terminar cometiendo gravísimos errores. Entonces también, ¿qué pasa con el colérico? Tiene ataques de ira, arranques de ira permanentes. Esas personas coléricas, normalmente su temperamento, manifiestan una impaciencia soberana, una ira desbordada. Entonces toman decisiones con rabia, hieren a las personas. Entonces claro, eso les lleva también a faltar a la caridad. Entonces también son personas a las que no les duele decirle la verdad al que sea. Pero atentos, se creen personas muy sinceras, cuando en realidad son personas francas. Y la franqueza no es sinceridad, porque la sinceridad es la verdad con caridad. La franqueza es lo que yo creo que es verdad sin caridad. Es que yo soy muy franco, le digo las cosas como las voy sintiendo. ¿Y quién te dijo que como las sientes es verdad? ¿Quién te asegura que tu juicio es verdadero? ¿Quién te asegura que tu juicio es infalible? Y si terminas dañando el alma de una persona, si terminas partiéndole la conciencia a alguien, si terminas haciendo un daño espantoso, un momentico, uno tiene que ser en eso muy delicado. Y la sinceridad acompaña la caridad. Uno dice las cosas, me parece, creo que, y lo dices con mucha caridad. ¿Quién como Dios? ¿Qué también pasa? La desconfianza. La desconfianza puede ser el defecto dominante de un colérico. ¿Y la desconfianza es qué? Pues hermano, lo tiene que hacer todo él porque no confía en nadie. No me refiero solamente a lo económico, no. Cree que todo el mundo es incapaz. Tienen en su boca esa expresión. Es que si uno no hace las cosas, no sale. ¿Lo han escuchado alguna vez o no? Es que le toca a uno hacerlo todo. Esa suficiencia te lleva a una dureza desmedida y a una desconfianza. Miren cómo todo se relaciona entre sí. Ahora, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu defecto dominante? Si tú eres colérico, ¿cuál es tu defecto dominante? El melancólico. Tercer tipo de temperamento. El temperamento melancólico es un temperamento secundario. ¿Qué es un melancólico? Es lo que Pablo me dice en las noches cuando le doy algo que le duele el estómago. Papi, melancólico. ¿Qué te duele? Un chiste tierno. Una persona melancólica o nerviosa es un temperamento que tiene muchas cualidades. Son personas profundas, son personas reflexivas, son personas cuya alma tiene impresiones profundas, son personas a las que las cosas no les pasan por encima, son normalmente muy compasivos, son normalmente personas inteligentísimas, son buenísimos para las artes, son buenísimos, o sea, tienen destreza para todo lo que tenga que ver con literatura, son buenos lectores, son intelectuales, ¿ya? No son personas conflictivas, son personas a las que, repito, las cosas les van llegando al alma, las meditan mucho, las reflexionan mucho, que son melancólicos. Problema del melancólico, señores, son personas insatisfechas por naturaleza. Nada les llena, nada es perfecto, ni de lo que hacen los otros ni de lo que hacen ellos. Un aprobado está tan lejos de sí que será imposible conseguirlo. Un aprobado, esto está muy bien, un perfecto, eso es una cosa imposible. Nada es perfecto, todo es imperfecto, el amor verdadero no existe, no, nada existe verdaderamente. La felicidad no existe, existen momentos felices,
pero la felicidad no. La fidelidad no. O sea, como ellos se sienten, aunque están tan dotados de cualidades, sienten que no son capaces de lograr la perfección en nada y nadie es capaz de lograr la perfección en nada. Pero repito, es uno de los temperamentos más naturalmente dispuestos a la santidad. Muchos santos han sido melancólicos y profundos santos. Santa Teresita del Niño Jesús, por ejemplo, era profundamente melancólica. Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita. Yo les voy a enviar ahora para que ustedes lo hagan el test de temperamentos. ¿Lo quieren hacer? Para que ustedes sepan qué son. Tenemos el test montado y ustedes lo hacen, van respondiendo preguntas y al final les dicen. Bien. Uno siempre tiene uno primario, no primario y secundario, porque hay gente que puede tener dos temperamentos primarios, pero uno tiene un temperamento dominante y un temperamento, no sé cómo lo tenemos ahí, uno dominante y el otro es el temperamento, digamos, que sigue, ¿no? O sea, no es el temperamento, para no llamarlo secundario, porque es confuso, porque yo puedo tener, por ejemplo, yo soy sanguíneo colérico, por ejemplo, tengo dos temperamentos primarios, el sanguíneo es el dominante y el no dominante es el colérico, pero es el que me sigue, entonces sanguíneo colérico, aunque tengo mucho de melancólico también, y de flemático, algo también. Porque todo el mundo tiene de todo, es la verdad. Nadie tiene un temperamento en estado puro. O sea, nadie dice, yo soy plenamente, no, todos tenemos de todo, pero hay uno que domina y otro que le sigue a ese que domina. ¿Quién como Dios? Problema del melancólico, inestabilidad. No inconstante, puede ser muy constante, pero es muy inestable. Hoy lo ves muy contento, mañana es muy triste, hoy está aguerrido, valiente, mañana como todo nervioso, hoy aunque sigue las cosas, pero hay una inestabilidad interior. Pues puede que ese sea el problema de uno de ustedes, es inestable. Es inestable. O sea, se siente como de otro planeta. Si usted ha dicho, este mundo no es como para mí, como que yo nací en el planeta equivocado, seguramente usted es melancólico. Entonces, este grupo no es para mí, este movimiento no es para mí, nada es para mí. Otro, la timidez. Pues eso, pero un defecto dominante, sí, la timidez puede ser un defecto dominante porque te puede paralizar. Hay gente con una timidez tal que lo paraliza. No puede aprender nada verdaderamente importante. La timidez le paraliza. Cuando la timidez te paraliza, puede ser tu defecto dominante. Otro, la indecisión. Hombre, es que yo no sé cuál es mi defecto dominante, no estoy seguro. ¿No será la indecisión? Resulta que el melancólico pondera tanto las cosas, es decir, pone las cosas tanto en la balanza que siempre queda en tablas. Siempre. Toda decisión importante que va a tomar, hay tantos pro como contra, tan exactamente opuestos y tan exactamente de tanto peso que finalmente no sé qué decisión tomar. Entonces vos lo ves ahí como que perplejo. Wilson, pero ¿esto en qué me afecta en la vida espiritual? En todo. Porque puede que Dios te esté llamando a la vida religiosa y tu indecisión no te lleva a tomar la decisión. O puede que Dios te esté llamando a casarte ya. Pero no sé, no estoy seguro. Claro, atentos, todos necesitamos discernir bien. No es que usted salga, ya descubrí cuál es mi defecto dominante, soy indeciso, entonces ya, voy a empezar a vencerlo, mi amor, casémonos ya. Que no he cuadrado nada. Ve, no me afecte mi defecto dominante. Estoy luchando contra eso. Y si no nos casamos ya, que no nos casemos nunca. Calma, discerniéndolo. El melancólico, una profunda insatisfacción. La insatisfacción. Eso de que nada me llena. Otra cosa del melancólico, la impresionabilidad. Tiene un temperamento que todo lo impresiona. Pero eso es bueno por una parte, si te impresiona lo bueno y lo virtuoso. Pero hay gente que le impresionan de tal manera las cosas que los detiene, los paraliza. Hay una cosa que los administradores de empresas estudian en las empresas que se llama parálisis por análisis. Parálisis por análisis. Cuando una empresa, cuando hay demasiado análisis, cuando hay, o sea,
te inmoviliza. Cuando hay tantos elementos, cuando hay tantas cosas que se llama parálisis por análisis. Eso puede pasar también en el alma de una persona, parálisis por análisis. O sea, las cosas son todas tan fuertes, tan impresionables que me quedo quieto. También puede haber envidia. Envidia es otro de los defectos dominantes de los melancólicos, la envidia. ¿Por qué la envidia? Porque claro, como resulta que el melancólico como siente que no termina de llegar, entonces como que le da revista que otros sí lleguen, y entonces comienza a criticar que el otro llega y le parece que tal vez el otro no llegó y que yo no creo que sea capaz de vivir la castidad, y yo no pienso que esta persona consiga esa plata de manera honesta, y yo no creo que sea tan virtuoso como parece, y, o sea, siempre es como una envidia. O sea, si yo no soy capaz, nadie es capaz. ¿Quién como Dios? Finalmente, temperamento flemático. ¿Quién es el flemático? Es el temperamento costeño. Tranquilo, un temperamento afable. El mundo se puede caer y permanece inmutable. Tiene un punto de ebullición imposible de alcanzar. Nunca lo ves salido de sí. Nunca lo ves en un estallido de cólera, de ira. Nunca lo ves desesperado. Conserva la calma para todo. Está sereno. Eso, no pasa nada. No pasa nada. Nunca pasa nada. Son personas que viven muchos años y viven muy bien, muy felices. ¿Por qué? Porque se conforman con lo que sea. Eso no tienen grandes aspiraciones. Wilson, pero yo soy así, pero sí tengo aspiraciones. Significa que puede ser melancólico, puede ser flemático o sanguíneo. ¿Me hago entender? Puedes combinar los elementos de varios temperamentos. ¿Cuál es el problema del flemático? Eso está muy bien, que sea así. No enfrenta los problemas, esquivan los problemas. Son diplomáticos por excelencia, expertos en quedar bien con todo el mundo. Con nadie ha habido una riña. El problema es que condescienden con el bien y con el mal. Se mueren de la risa con el chiste verde y rezan con mucha devoción en el rosario. ¿Ven? No pelean con nadie. Si hoy es con el diablo, pues venga con el diablo. Si hoy mañana es con Dios, pues venga con Dios. Ese es el problema. Problema del flemático, la irresponsabilidad. El flemático es irresponsable. Digamos, tiene uno de los defectos dominantes que puede tener, y tiene que fijarse muy bien. Usted es el flemático. Oíste, viejo, trajiste la parte tuya del taller, que hoy tenemos que entregarlo hoy. Uy, hermano, esa es la que me tocaba a mí. Uy, no, vida, no me digas eso. No, pues espere que yo resuelvo eso. Hey, parcero, la presta de pedazo, yo le cambio 3 cosas ahí para no afectar a los parceros. ¿Y saben cuál es el problema? Lo resuelve. Y resulta que es la parte mejor calificada. ¿No qué? ¿Han visto eso? ¿Los tuvieron compañeros así o no? Todos tuvimos nuestro compañero flemático. Todos lo tuvimos. Uno era dándole y no sé qué, uno necesitaba 1.1 para pasar el final, y uno era dele trasnochado, uno llegó con sobredosis de cafeína al examen, el tipo necesitaba un 4.5, ya me costé ayer a las 8 de la noche, más rápido que una hermana. Hoy me a estudiar, sí, media horita estudié ahí ya. Y lo verdad es que ganan el examen, porque son inteligentes. Y si lo pierden, no pasa nada. Cosas peores hay en la vida que perder una materia, hombre, por Dios. O sea, eso no. A los sanguíneos perder una materia es el fin del mundo, no. Yo perder una materia para mí es imposible. O sea, me llegaba a pasar, no, pues nunca me pasó, gracias a Dios, pero si perdí algún examen o me iba mal, era de depresión, no le fallé. Voy desviando el rumbo. Algo no está funcionando en mi vida. Para el melancólico, eso es el fin del mundo. Para el flemático, hombre, por Dios. ¿Quién como Dios? ¿Qué es lo que pasa? Que también tienen mucha indiferencia por el dolor ajeno, falta de compasión. Como no le duele nada a él, que no le duele nada a nadie. Entonces no es propiamente muy compasivo. También termina siendo perezoso y termina cayendo en gula. ¿Quién como Dios? Y después de Dios,
Muy bien. ¿Cómo detectar mi defecto dominante entonces? Lo primero, oración. Pedir luz al Espíritu Santo. Usted tiene que rezar: Señor, muéstrame mi defecto dominante. Segundo, hay que llamar las cosas por su nombre. En él no es la timidez el defecto dominante, definitivamente. Pablo, ¿quién como Dios? Muy bien. Segundo, hay que llamar las cosas por su nombre. A veces uno no encuentra su defecto dominante porque uno pinta mucho las cosas. Entonces, ¿será que mi defecto dominante puede ser un poquito como tengo una cierta inclinación desordenada a la comida? No. Mi defecto dominante es la gula. Soy un glotón cerdo asqueroso. Bueno, tampoco así, pero mi defecto dominante es la ira. Hay que llamar las cosas por su nombre. A ver, lo que pasa es que a uno le incomoda. A ver, tu defecto dominante es que eso es un potencial depravado sexual. Pues una cosa de esas uno se asusta, ¿no? Pero ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Sí, me gustan las mujeres, pues sí, o sea, como normal. No, mi defecto dominante es la lujuria. O sea, tienes que reconocerlo llamando las cosas por su nombre. Una cosa que ayuda mucho es: ¿cuál es el defecto que nos enoja más en otra persona? Eso ayuda mucho a descubrir el defecto dominante. ¿Por qué? Porque o tengo el otro extremo o tengo ese precisamente. Me explico. Si yo veo que este es desordenado y detesto el desorden, puede que mi defecto dominante sea un orden compulsivo, que sea iracundo, un perfeccionismo ultranza. ¿Sí me hago entender? Entonces yo tengo que analizar: ¿será que esto que me molesta tanto, ese desorden, será que es el otro extremo? O puede ser también que yo vea reflejado en mí, en el otro, perdón, ese defecto que yo tengo. Por ejemplo, uno que ve una persona, normalmente el soberbio ve soberbio a todo el mundo. ¿Se han dado cuenta? Uno habla con gente soberbia y lo primero que le dice usted: usted tan soberbio. Usted, no, orgulloso. Yo tengo una familiar que, por Dios, todo el mundo sabe cuál es el defecto dominante de esa familiar, pero a todo el mundo esa familiar le acusa del defecto que ella tiene. Y esa familia se ha dado cuenta como toda la familia es soberbia, pero ella no se ha dado cuenta que ella es soberbia. Es increíble, no se ha dado cuenta. A todo el mundo le acusa el defecto que ella tiene. Otra, ¿cuál falta es la que más acusamos en el prójimo? Entonces, ya no solamente ¿cuál falta es la que más acusamos en el prójimo? ¿Cuál falta es la que más acusamos en el prójimo? Es parecido al otro, pero tiene una sutil diferencia. En la primera es: ¿cuál defecto nos enoja más? Y en esta, ¿cuál es la que acusamos más? Hay defectos que a mí me enojan más, pero yo me quedo callado. Pero hay otras que uno siempre está diciendo a todo el mundo: este. Eso puede ser un signo, Otro elemento: ¿cuál es el defecto que más me duele que me digan? Nuevamente, eso que más le duele a uno tiene mucho que ver con su defecto dominante. Usted tan perezoso. Pero ¿por qué perezoso? Perezoso usted o perezoso mi hermano, mírelo. Eso es un buen signo. Si uno dice, pues un mal signo, pero un buen signo para identificar. Si uno dice, lo que más me duele, por ejemplo, a mí me duele mucho, dice alguien, a mí me duele mucho que me digan mentiroso. Cuidado. Digo, no son signos infalibles, porque hay gente muy honesta que le duele precisamente porque se ha esforzado por ser muy honesta. Pero son signos que ayudan a discernir. Que otro le diga: no, hermano, es que usted es muy iracundo, usted está ya mucho en ira. ¿Qué me vas a decir, mami? Y peina a la persona que le dice eso. Cuidado, que posiblemente ese sea. Otra cosa que sirve: observar cómo los demás actúan con nosotros. Podemos ser espejo de nuestras
nuestras propias acciones. Es decir, si vos te das cuenta que una persona actúa con desconfianza contigo y que es reiterativo, oiga, ¿no será que su defecto dominante es su responsabilidad o que su defecto dominante sea precisamente esa, ese descuidado? Si una persona actúa contigo a toda hora con rabia, ¿no será que tu defecto dominante sea precisamente eso que despierta la ira? Pues tiene que empezar a analizar. Eso miren que es mucha reflexión, mucha reflexión. Sirve mucho también preguntarle a los que viven más cerca de usted, oye, ¿cuál crees vos que sea mi defecto dominante? O sea, ¿en qué ves vos que yo fallo mucho? Repito, no es infalible, pero puede ser, ayuda. Si usted tiene una persona virtuosa a su lado, pregúntele, dígame honestamente, ¿vos cuál ves que es mi defecto dominante? O sea, yo veo que vos nunca das el brazo a torcer. Entonces póngalo, mi defecto dominante es soberbia, obstinación. Yo honestamente veo que vos sos muy glotón. Pues ponga la gula. Mi hijo, yo honestamente, pues no veo raro que una persona duerma 16 horas diarias. Puede ser la pereza, mi amor, pero digo, puede ser. Ahora, hágame un favor. Si no se lo pregunta a su familiar, no se lo diga. No llegue a la casa a decirle, mi amor, te voy a ayudar con tu tarea. Tu defecto dominante es 2 puntos. No. Si usted honestamente quiere preguntarle, ve, ayúdame, a vos qué te parece. Y si todos en la casa coinciden, cuidado, que los de la casa lo conocen a uno muy bien. ¿Quién como Dios? Y otra cosa que ayuda mucho es hacia dónde se dirigen permanentemente nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. ¿Hacia dónde se inclinan? Si vos ves que todo en tu vida es como conseguir plata, o estás como obsesionado con la plata, si todo en tu vida es como comprar, ahora lo único que te emociona es comprar, si todo en tu vida está relacionado con mujeres, o sea, si todo en tu vida está relacionado con excelencia, superación, cuidado, por ahí puede ser tu defecto dominante. Si usted cuando está rezando, ¿hacia dónde se va su mente? Hacia allá, mire por ahí, que por ahí puede estar su defecto dominante. ¿Quién como Dios? ¿Cómo combatirla? ¿Cómo curarla? Ya dijimos cómo descubrirla, ¿no? Hay unos que es muy evidente y en otros no es tan fácil. ¿Cómo curarla? Primero, oración. Primer paso, oración. Se tiene que pedirle luz al Espíritu Santo, ya lo habíamos dicho, ¿no? Para identificarla, oración. Y para curarla, oración. Pide al Señor, ayúdame. Y tal vez es una inclinación que permanecerá en mí siempre, pero ayúdame, Señor, por lo menos a dominarla. Segundo, examen diario de conciencia. El examen diario. ¿Y qué es el examen diario? Todas las noches pregúntese, listo. Mi defecto dominante es, por decir algo, la ira. ¿Cómo estuve hoy en caridad? A ver, ¿cómo estuve hoy con la ira? ¿Responditeo? ¿A quién responditeo? Pero señores, si fallan, impónganse penitencias. Anote, tercer elemento, imponerse penitencias. No simplemente sí, hombre, sí. Hoy, francamente, no es normal que haya puesto a llorar a 7 personas. No es normal. 7 empleados, sí, barrí, trapié con ellos, sí. El cuidado, hermano. Pero no llegue el día siguiente como y nada, no. Mañana voy a hablar con ellos y decirle, hermano, disculpen. Que me van a ver débil, que lo vean débil. Pero lo peor que puede pasar es que no es que sus empleados lo vean débil, sino que Dios le vea falto de caridad. Eso es lo peor que le puede pasar. Es peor que Dios te vea falto de caridad a que tus empleados te vean débil. Y tranquilos, normalmente una persona iracunda nunca se ve débil. Una persona iracunda es demasiado fuerte, o sea, es muy fuerte, y más bien es toda grandeza. Uno tiene que reconocer sus errores, tiene que agachar la cabeza y decir, fallé en esto y pido perdón. ¿Quién como Dios? Hombre, la lujuria, sí, fallé, tengo que cuidar más mi mirada, me puse a ver esto, me puse a curiosear en esto, fue una tentación, no pequé gracias a Dios, pero fue una tentación, voy a mortificarme, el rosario de rodillas mañana.
Mi debilidad es afectiva, sentimental. Sí, sí. Hoy me enamoré de 4 mujeres distintas. Sí, no, hoy. No, hoy estuve seguro de 7. Cada una de ellas para mí era la mujer que Dios me envió. ¿Se han dado cuenta que cuando uno tiene debilidad afectiva, todos son el San José y la Virgen que no le envía? ¡Todos! Entonces puede ser, su corazón puede ser su defecto dominante, que usted tiene una afectividad desordenada, que usted tiene una debilidad afectiva. Entonces tiene que evaluarse. Hombre, me estoy enamorando de todas. Cada que entra uno nuevo a lazos, ese es mi esposo. Cada que entra una nueva, virgencita, me la mandaste por fin. Me saludaron y la traigo muerta. Entonces, usted tiene un defecto, hermano. No solo de debilidad afectiva, sino un convencimiento malsano, más dañino. ¿Cuál es? Usted tiene que analizarlo, evaluarse en la noche y ponerse penitencias. Finalmente, cuarto punto, finalmente, que tu debilidad sea tu fortaleza. Utilizar tu debilidad como fortaleza. ¿Cómo se hace eso? Contraataque. En esas clases de taekwondo, de judo, de haichu, hiku, haiku, todo tipo de cosas, artes marciales en general, casi siempre una de las clases es eso: utiliza el peso del otro a tu favor, ¿no? Cuando se te abalance, pues aprovecha el peso de él para darle la vuelta. O sea, siempre es aprovecharse el peso del otro en contra de él. Lo mismo, aprovéchate de tu debilidad para contraatacar. Entonces, si de repente tu debilidad es la lujuria, entonces, que de tal manera practiques la virtud de la castidad y de tal manera te mortifiques que a tu debilidad no le dé ganas de volver a aparecer. O sea, que una tentación de lujuria, listo, eso es un rosario de rodillas. Que una tentación de lujuria, listo, es una semana de bañarme con agua fría. Una tentación de lujuria, listo, eso es una semana de no comer postre. Es un contraataque. Una tentación de ira, listo, pedir perdón de rodillas. Llamar a la persona y decirle: discúlpame, aunque te muras por dentro, aunque creas que de verdad es un canalla y lo que dijiste se lo merece, pero de corazón decir: discúlpame porque puede que te lo merezcas, miserable, querido hermano, pero más miserable soy yo, que Dios, después de haberme dado tanto, no soy caritativo con usted, cosa inmunda, hermano mío. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, utilice su debilidad como fortaleza. Vamos a ponernos de rodillas todos. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, en primer lugar, a detectar nuestro defecto dominante. Y en segundo lugar, a vencerlo. A vencerlo. Mafalda, con su profunda filosofía, tiene una frase muy linda. Dice ella: ¿por qué será que mi debilidad es más fuerte que yo? Es profundo, ¿no? Una debilidad más fuerte. ¿Por qué será que mi debilidad es más fuerte que yo? Entonces vamos a pedirle al Señor, ya para terminar, que nos ayude. Amado Señor, estamos en tu presencia, suplicándote que nos ayudes a luchar contra nuestro defecto dominante. Todos tenemos uno. En primer lugar, danos la luz para saber cuál es el mío, para identificarlo con claridad. Muéstrame, Señor. Dame la luz de tu Espíritu, Señor, para saber exactamente en dónde está.
Ayúdame a mirarlo de frente. Ayúdame a verlo de tal manera que no me desanime, porque también corro la tentación, Señor, de desánimo. Al verme débil y miserable, también corro la tentación de sentir que no soy capaz. En un instante, piensa, ¿cuál es tu defecto dominante? ¿Cuál crees tú que sea? ¿Cuál crees tú que sea tu defecto dominante? De acuerdo a tu temperamento. No pienses dos, uno. Ahora piensa, con ese defecto dominante, ¿cuánto daño has causado? ¿Cuántas faltas a la caridad? ¿Cuántas faltas al amor verdadero? Si es la pereza, por ejemplo, ¿cuánto has dejado de ayudar a los que amas? Si es la lujuria, ¿cuánto has dejado de amar verdaderamente? Si es la ira, ¿cuánto has faltado a la caridad? ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Señor, estamos en esta noche ante tu presencia, reconociendo nuestra incapacidad de amar, reconociendo todo lo que nos falta, reconociendo todo lo que desafortunadamente se sigue ocultando en nuestro interior. Hoy nos has dado una luz en nuestra alma y con humildad reconocemos que lo que tenemos para darte es muy poco. Hoy nos das una luz para saber cómo hemos de luchar, para saber cómo hemos de vencer. Hoy nos das una luz, Señor, para reconocer todo lo que nos falta. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti. Todo lo que sé, todo lo
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan diario, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu